Hola chicos, muy buenas noches. Esperando que estén muy bien y continuando con este decálogo de sesiones de filosofía que estamos llevando, pues dado que la pandemia no nos permite estar aún de vuelta en el aula, pero pues vamos a darle continuidad. Ya estamos en esta sesión número 2 de filosofía dentro de la unidad también 2. Y pues en la clase anterior hablábamos sobre las escuelas helenísticas, también conocidas como las escuelas socráticas menores, pues ya dado que Sócrates había dejado un legado, ¿no?, propio de un sentido ontológico. Y pues vamos a empezar a tratar a hablar de esto, ¿no? El sentido, la importancia del sentido ontológico en estos tiempos, ¿no? La relevancia o la importancia que es de nuevo retomar las filosofías helenísticas en estos tiempos, ¿no? Verdaderamente considero que las escuelas helenísticas deberían ser más vigentes en estos tiempos, o necesitamos más filosofía en estos tiempos, dado las circunstancias del mundo actual. Y pues bien, vamos a empezar les voy a empezar a compartir un fragmento que me gustó mucho del libro de la República, el libro 1 de Platón, donde Platón pues piensa marcharse ya de regreso a Atenas. Sin embargo, es interceptado por uno de sus séquitos, Céfalo, en el muelle de en un muelle, ¿sí? Para poderle comentar, ¿no?, que regrese, que va a haber una festividad, a donde va a haber un banquete y después pues podrán dialogar, ¿no? Le comenta Céfalo. Entonces Sócrates le dice que sí, que con mucho gusto lo acompaña. En el Pireo, el muelle se llama el Pireo. Entonces Sócrates pues va con el hermano de Platón, Glaucón, y con otros séquitos, ¿no? Regresan, empiezan a tener una charla, y el tema en el cual se van a centrar pues es, hay una gama diversa, ¿no? Pero pues el primer tema con el que hablan es esta cuestión del bienestar. Y Céfalo le comenta que estuvo lado a lado con el propio Sófocles, este autor de Edipo Rey, dramaturgo y poeta propio, ¿no?, de la cultura griega. Y entonces le dice Céfalo, yo le pregunto a Sófocles, Sófocles, ¿aún puedes amar a una mujer? A lo que Sófocles responde que él ya se ha deshecho, ¿no?, de los deseos banales, estos deseos que se vuelven para el hombre un amo loco y salvaje, ¿no? Entonces le dice que le continúa diciendo Sófocles, ¿no?, que él ya ha cruzado el umbral de la vejez, ¿no? Ya está entrando a la senectud, y él se siente muy contento dado que pues ha logrado desprenderse de los deseos más inmediatos que tiene el hombre. Y es ahí a donde vamos a empezar a tomarlo como punto de partida, ¿no? ¿A qué se refería Sófocles con un amo loco y salvaje? Pues bien, en estos tiempos hay muchas cosas que nos afligen, ¿no? Demasiadas cosas materiales que mantienen o que le causan perturbación al ser humano. Principalmente pues los placeres inmediatos, placeres de los cuales debemos escapar, ¿no? Estos placeres inmediatos pues son la fama, el reconocimiento, el dinero, el poder, ¿no?, como tal. Todo esto parte de la maldad del hombre, podríamos preguntarnos, ¿no? Todo esto todos estos deseos inmediatos parten de que el ser humano es malo, o, o, o que nos hace ser o actuar de una forma individualista, ¿no? Porque actuamos constantemente bajo un enrollo de beneficiado. Regularmente vemos este tipo de actitudes en la sociedad en general, ¿no? Uno puede, por ejemplo, ¿no?, asistir a la propia institución, a la propia escuela,
y nos topamos, ¿no? Con situaciones primero burocráticas, ¿no? Porque, me piden ciertos requisitos, ¿no? Para entrar a la escuela, dado que la escuela es un derecho o una garantía universal, ¿no? Una educación, la educación pública es un derecho universal. Sin embargo, pues ya desde el comienzo, ¿no? Desde la escrituración de unos requisitos, ya hay un aparato burocrático que está condicionando mi estadía, ¿no? Como estudiante. Eso es lo primero que nos topamos, ¿no? En una institución. Al entrar ahí, pues, ¿qué observamos, ¿no? Observamos tal vez que a lo mejor la, la- las cosas no funcionan como deberían ser, ¿no? No solamente me voy a centrar en la institución como escuela, ¿no? Sino en todas las instituciones de desglose gubernamental, ¿no? Por ejemplo, vemos mucha prepotencia, ¿no? Por parte incluso de los propios funcionarios públicos que a veces tienen una idea equívoca, ¿no? De que pues el hecho de ser funcionario o trabajar para el gobierno me permite respaldarme como un sujeto privilegiado, podría, si así se quiere, y es que esto surge a partir de un problema muy fuerte que vivimos, ¿no? Voy a ir poco a poco escarbando algunos problemas de que son inmediatos, pero vamos a tratar de desentrañar qué es la raíz de esto, ¿no? Vaya ambición la mía. Sin embargo, pues me gustaría dejarles en claro que es importante, ¿no? Regresar a esta tarea de ontológica, ¿no? De ver hacia nosotros mismos. Recordemos la máxima importante del oráculo de Delfos, que es Noxin Seautum, que es conócete a ti mismo, pero que luego Sócrates, ¿no? Viene a decir que debemos primero inquietarnos a nosotros mismos, ¿no? Que hay algo más amplio que el conocimiento de sí, que es la inquietud o el gobierno de nosotros mismos. Esta es la epimelea eautum. Entonces, dado aclarado esto, pues vamos a continuar ejemplificando, ¿no? ¿Qué torna el comportamiento de las personas? ¿Qué les permite actuar, ¿no? Hablábamos de que es, y lo planteaba a modo de pregunta, ¿no? Esto me coloca en un lugar privilegiado, ¿no? Tener un rango como, por ejemplo, profesor y estar por una jerarquía arriba de ustedes, me permite ejecutar mi trabajo con cierta arrogancia, con cierta prepotencia. En definitiva, la respuesta es que no. Am, Debemos observar primero que este tipo de tratos ocurre por este problema, eh, pues podríamos decir clasista. En México es un país excesivamente clasista, ¿no? ¿Qué significa el clasismo? Es un fenómeno social dado pues principalmente en la época de la colonia, a donde las clases altas, los criollos, los españoles, pues habían desarrollado una especie de organización social donde eran ellos los que gozaban de un privilegio más amplio, ¿no? No solamente se ve evocado a lo mejor en el lenguaje, ¿no? La educación, hasta la propia arquitectura refleja que el tener este grado de español pues indicaba un mayor estatus. Eh, ¿Y qué ocurría con el indígena? ¿No? El indígena era obligado o no obligado, ¿no? Incluso era inconsciente el propio indígena del abuso eh, laboral em, que era determinado para él. Entonces, toda esta circunstancia de clasismo empieza a surgir en esta época, en la época colonial, y que poco a poco va integrándose muy bien como una dinámica normalizada dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto, no? Que despectivas o peyorativas como indio, como naco, como prieto, como moreno, son palabras que hacen creer al que se le adjudica este adjetivo
que es una persona que goza de un menor estatuto, ¿no? También pobre es una palabra que, usándolo con una fonética inadecuada, puede ser totalmente peyorativa, ¿no? Si no hablamos en cuestiones económicas de orden jerárquico social, ¿no? Es decir, pobreza extrema pues no es como tal una cuestión clasista, pero si le agregamos una fonética como qué gente tan más pobre, ¿no? Con un cierto desprecio, pues prácticamente estamos jactándonos, ¿no? De un estatus más grande. Entonces, México tiene un problema más grande de clasismo que de racismo. Ese es un primer hecho. Porque realmente sí hay cierto racismo, ¿no? Se desprecia la tez, se desprecia la tez morena, ¿no? Vemos que a la gente que tiene una tez clara, pues estadísticamente tiene mayor acceso, mayor preferencia a ciertos rangos más amplios, ¿no? Pese a que no tenga como tal las cualidades propias para ejercer ese tipo de profesión, ¿no? Otro estudio importante es el que nos propone Joseph Stiglitz, ¿no? Premio Nobel de Economía. Dice Stiglitz que postula, ¿no? Que el 97% de la gente rica pues va a morir rica, ¿no? Solamente un 3% pues descenderá a una clase media. Por otro lado, el 97% de la gente pobre morirá pobre, ¿no? Por más lista o brillante que sea. Entonces, ¿qué nos deja en claro esto, no? Que el clasismo está muy profundo en nuestro país, ¿no? Incluso ha habido una estadística, una encuesta donde la gente con color más, perdón, la gente de color, la gente de tez morena piensa que la gente, hay un pensamiento, ¿no? De que se cree que la gente de un color más claro pues es más solvente, ¿no? Que tiene un estatuto más amplio. Es una mentira, ¿no? También podemos verlo, ¿no? E incluso en que hay una necesidad de tener un estatutos, ¿no? México es uno de los países que consume mayor piratería en ropa, ¿no? En calzado. ¿Esto qué quiere decir, no? Que el mexicano le gusta ser integrado en esta dinámica de estatutos, o sea, no le gusta el racismo ni el clasismo, pero se integra esta dinámica, ¿no? Qué extraño. Por otra parte, también la mayoría de los mexicanos creemos ser de clase media, ¿no? Bueno, cree ser de clase media. Yo estoy muy consciente pues de mis alcances económicos. Eh, se hizo una encuesta y el 61% de las personas, se hizo una encuesta de manera aleatoria en una colonia popular, ¿no? De la Ciudad de México. Y en esta encuesta el 61% de las personas cree ser de clase media, ¿no? Sin embargo, 12% verdaderamente sí son de clase media. ¿Qué quiere decir, no? Que hay un rango muy alto, ¿no? Muy disparatado de gente que cree ser o formar parte de la clase media. ¿Y qué ocurre, no? Dice el Fondo Económico Mundial que para ser clase media en un país latinoamericano, nuestro ingreso económico debe ser de 16,000 pesos netos mensuales por persona, ¿no? Es una cantidad exorbitante, ¿no? Para una persona que proviene pues, de un extracto promedio, ¿no? Del mexicano. Entonces, vemos que los estándares son muy altos, ¿no? Para vivir en un país como el nuestro. Por otra parte, ¿no? Hablaba, por ejemplo, con mi madre y decía, ¿no? Que su padre solamente con un oficio lograba, en la década de los 60 y 70, lograba mantener a una familia de 6 personas, ¿no? De 6 integrantes. Preguntémonos ahora, ¿verdaderamente una persona con un oficio puede mantener una familia incluso hasta de 3, ¿no? Considerando padre, madre e hijo o hija? Entonces vemos que poco a poco nos estamos orillando, ¿no? A vivir o a formar parte de esta dinámica impuesta, ¿no? Esta organizativa social impuesta por los estatutos más altos, ¿no? Perdón, por las jerarquías más altas, ¿no? La,
la gente verdaderamente rica, millonaria, pues ha colocado, ¿no? Como tal, los umbrales a donde la gente es reconocida por lo que tiene, ¿no? Más no por lo que es verdaderamente. Pero bueno, esto es solamente para exponer un fenómeno importante que ocurre en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el origen del clasismo? ¿Cuál es el origen del racismo? ¿Cuál es el origen del menosprecio del propio ser hacia el ser, ¿no? Es que verdaderamente tenemos un problema muy grave. No nos conocemos, ¿no? O creemos conocernos, o creemos que el ser como tal, ¿no? Como sustantivo, pues ya está dado, ¿no? Las identidades, la, los roles de género, ¿no? El arquetipo, los estereotipos. Parece ser que todo en nuestra sociedad ya está dado, ¿no? Uno nace y ya nace en una clase, ¿no? Condenado a la mejor a una dinámica social compleja, ¿no? Veámoslo o traten de reflexionarlo desde su propia procedencia, ¿no? Eh, Me estoy distrayendo un poco aquí porque quiero poner un poco de música para acompañar este video. En lo que se reproduce, pues vamos a darle continuidad a esto. Um, Veámoslo, ¿no? Desde el punto en donde estamos, ¿no? Piensen en ustedes. ¿En qué país nací? ¿A qué se dedica mi padre, mi madre? ¿Qué visión tengo respecto de la sociedad, respecto del gobierno, respecto de mi religión, ¿no? Hay un conjunto de aparatos ideológicos, diría Althusser, ¿no? Que están formando al sujeto dentro de una sociedad, ¿no? Pensemos en una persona promedio del municipio de Chilchotla. Se nace y se nace bajo una falta de planificación familiar, ¿no? Y bueno, no solamente ahí, ¿no? Muchos de nosotros somos gente que verdaderamente no somos deseados, ¿no? Les comento luego eso a sus compañeros, todos los compañeros que han tenido en tercero, y se ve un poco de incomodidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos gusta afrontar y confrontar este tipo de información, ¿no? Este tipo de saberes. Sin embargo, es necesario si verdaderamente queremos conocernos a nosotros mismos. Continuaré con este ejemplo, ¿no? Confrontar este tipo de cuestiones van a ser necesarias si verdaderamente se busca una conciencia emancipadora, ¿no? ¿Por qué? Porque si no funcionamos a como la sociedad nos ha dictado, ¿no? Verdaderamente no hay un sentido de libertad en absoluto, ¿no? Se nace, entonces, ¿qué se les dice? Bueno, ya eres el hermano mayor, menor, el que seas, ¿no? Y a lo mejor, un ejemplo, ¿no? La mayoría o la actividad económica principal en Chilchotla, pues es la agricultura, la construcción y también ha estado en auge, ¿no? Esta última década, la renta o el arrendamiento de bienes raíces para la gente que se instala en la universidad o varios profesores que nos encontramos allá impartiendo, ¿no? Y también la tendencia del transporte colectivo, como lo son los taxis o las combis que conducen de Ciudad de México a Guadalupe Victoria, ¿no? Entonces, estos son los 4 oficios más importantes, ¿no? Agreguemos otro, perdón, lo olvidé, que es el de comerciante, ¿no? Es otro oficio importante dentro de su comunidad y como lo es en muchas, ¿no? Se nace, ¿no? Y entonces uno empieza a ir a la escuela, ¿no? Desde este momento hay una carencia de sentido, ¿no? Desde que se es niño, desde que se es pequeñito, ¿no? Un año hablamos, ¿no? Se es un neonato, eh, no hay un sentido de vida. ¿Qué significa esto, no? Que no hay un sentido de vida. Pues, ¿cómo no, profe? Yo, yo nazco, yo voy a la escuela, yo trabajo, tengo hijos, tengo trabajo y ya. No, para nada. La vida no debe ser dictaminada, no hay una vida dictada, tampoco hay un estereotipo dictado, tampoco hay una forma de vida adecuada, ¿no?
la forma en la que vive el profe Luis, en la forma en la que vive nuestro director Ramón, la forma en la que vive el vecino, son formas dadas distintas, ¿no? Que eso sí es la diferencia, ¿no? Que uno ha construido, ha consolidado, que le ha aprendido a dar sentido y por otra parte es una forma dada, ¿no? Continuamos con el ejemplo. ¿Por qué van a la escuela? ¿No? Es una pregunta importante que se los hago de forma tardía porque pues ojalá pudiésemos habernos conocido desde el preescolar, ¿no? Desde la primaria y les hubiese hecho esta misma pregunta. ¿Por qué fueron a la escuela? ¿O por qué van a la escuela? ¿Cuál es la visión que se tiene de ir o asistir a una escuela dentro de su comunidad? Eso es fuertísimo, ¿no? Porque nos vamos a responder, oye, es cierto, ¿no? Si somos sinceros, podríamos respondernos, híjole, pues yo voy por la beca, ¿no? Pues me pagan por sentarme y no hacer nada. Pero por supuesto que me voy a inscribir, ¿no? Otra parte, ¿no? Pues mis papás me mandan. Ajá, pero tus papás ya te han destinado a lo mejor el negocio familiar, o a lo mejor ya estás ejerciendo el oficio, ¿no? Ya lo has aprendido de niño y ahora de adolescente o puberto empiezas, ¿no? Desde la secundaria o desde ya de la primaria, ¿no? Empiezas a trabajar en la construcción, niños que ya, muchos de ustedes, ¿no? Saben ya incluso manejar algún automóvil y empiezan a dedicarse, ¿no? De lleno al oficio. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir a la escuela, ¿no? Si hay una idea distinta, por ejemplo, que el profe de filo les invite a lo mejor a ir a la universidad a cumplir un, un deseo, ¿no? No un deseo individual, un deseo que verdaderamente nace de una voluntad, ¿no? Que alguien me diga, "Oye, profe, es que tengo una inquietud muy fuerte por la música, ¿no? Qué difícil sería confrontar a los padres, ¿no? Qué difícil es confrontar al propio contexto. ¿Por qué? Porque este contexto está hecho para alienar, ¿no? Para moldear, para hacer del sujeto tal cual debe ser, ¿no? Debes ir a la escuela, debes no aprender nada, ¿no? Pero tener un certificado, por si las dudas, porque tenemos muchos certificados en la escuela, los cuales no han ido, ¿no? Han olvidado. Y resulta ser que después de 10 15 años regresan al bachillerato, profe, mi certificado, ¿no? Yo he visto casos, ¿no? Donde Ramón ha tenido que dar certificados de hace 10 años, ¿no? De gente incluso de más grande que yo, ¿no? Y digo, wow, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta apenas venga por su certificado de bachillerato, ¿no? Es que dice que ya encontró un nuevo trabajo. Entonces, se va a la escuela por el certificado, por la beca o por evadir también el oficio en casa, ¿no? Es más fácil ir a la escuela y jugar, platicar, socializar con los amigos que ir a trabajar al campo con el padre, con la madre, ¿no? Entonces, esto ¿en qué aterriza, chicos? En lo que comencé, ¿no? Hay una falta de sentido. Muy poca gente va a la escuela porque verdaderamente encuentra un sentido a la propia educación. Debiese citar al autor, ¿no? Sin embargo, no lo recuerdo, pero es una frase muy hermosa que dice, el único acto de rebeldía es el de verdaderamente educarse. Y claro que sí, ¿no? A esas personas los llamamos rebeldes. ¿Por qué? Porque es un sentido emancipador. Es un sentido que se desprende totalmente, que confronta, que fractura al contexto, ¿no? ¿Se han preguntado a qué los va a orillar su propio contexto cuando sean adultos? ¿No? Quizá a la vida delictiva, quizá a la vida monótona, lineal, ¿no? Que no tiene un sentido, ¿no? Que no se disfruta, que no tiene, poniéndonos un poco más románticos, ¿no? Que no tiene un sabor, ¿no? Parece ser que a eso está conducido, o no parece, yo estoy seguro que están determinados a eso, ¿no? El rol de la mujer es un rol, un estereotipo bien consolidado en su municipio, ¿no? Una mujer sumisa, una mujer que se dedica de lleno al hogar, ¿no? Y que solamente sabe guisar, lavar, asear y ya, ¿no?
parece ser que no tenemos una figura femenina dentro de la comunidad, ¿no? Y es ahí a donde el hombre malentiende su rol dentro de la sociedad, que llega a convertirse en el macho, ¿no? Entonces, el contexto nos empieza a determinar, ¿no? Los empieza a hacer. Llega, si nos preguntáramos qué fechas llegan, qué fechas importantes ansían que lleguen, ¿no? Pues está la feria de su municipio, está Día de Muertos, están los domingos de fútbol, ¿no? Están el 12 de diciembre, ¿no? Estas fechas importantes que más que celebrar son un escape, ¿no? Un escape a donde ustedes buscan como tal desprenderse de esta rutina que lastima, ¿no? Que duele, que ustedes tal vez no lo logran concebir, ¿no? Pero vean a la gente adulta, ¿no? Es curioso que vivimos en una época donde la gente empieza a desarrollar patologías mentales, ¿no? Respecto perdón, inclinadas a la ansiedad, a la depresión, a la psicosis, a la paranoia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque hay una falta de sentido. Vamos en un hecho muy sencillo, ¿no? La gente que dice, por ejemplo, ¿no? Es que yo voy de compras, yo compro porque me hace sentir feliz, ¿no? Y es que ese es otro punto importante al cual quiero llegar, que es la felicidad. Si nos cuestionamos qué es la felicidad, en estos tiempos lo estamos relacionando principalmente con, con lo material, con los bienes materiales, ¿no? Es que mi felicidad va a llegar cuando yo tenga una casa, cuando yo tenga un automóvil, cuando yo tenga ropa de marca, ¿no? Me parece que más que tergiversar el sentido de felicidad es el logro de las grandes corporaciones. Y bien, desde el inicio de la clase comenzaba, ¿no? De manera ambiciosa. ¿Por qué estos malestares ocurren, no? Porque hablaba de un individualismo, ¿no? Una visión de siempre ser el beneficiado. Si esto no me favorece, no lo hago. Si esto no me ayuda, si esto no me da dinero, si esto no me da reconocimiento, si esto no me da poder, no lo hago, no tiene caso, ¿no? Esto ayuda al otro. Ah, muchísimo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta ver bien a los demás. Qué extraño, ¿no? Pues bien, quizás este individualismo podríamos entenderlo que ha proliferado, ¿no? Gracias a esta sociedad neoliberal, donde pues se nos inclina, ¿no? Totalmente a tener un impulso del consumo, ¿no? Un impulso de consumo. La mayoría de la gente está guiada en esta dinámica de comprar, tener, comprar y tener, ¿no? Pero ¿dónde está la dinámica de, bueno, en qué momento yo doy a la sociedad? Y no doy algo material, ¿no? En qué momento mis acciones dentro de mi oficio, de mi profesión, están beneficiando a mi comunidad, al de al lado, ¿no? Es una pregunta muy compleja, porque muy pocas personas lo hacen, ¿no? ¿De qué forma yo beneficio al demás? Porque si se plantean esa pregunta, se dirían a sí mismos, ¿y yo por qué quisiera beneficiar al otro? ¿No? Muy curioso. La raíz de todo esto podríamos decir que es la revolución industrial, a donde le dio paso a la clase burguesa a consolidarse como una clase imperante, ¿no? Como una clase que se impone como tal en la cúspide, ¿no? Dentro de una estructura social. Pero pensémoslos también desde el medievo, ¿no? Los estamentos también estaban consolidados, ¿no? Por ejemplo, el siervo no podía rebasar su condición, ¿no? Por ejemplo, aquí en el neoliberalismo, al menos puedo hacer carrera delictiva y por un breve tiempo
gozar de los privilegios de la clase burguesa, ¿no? Pero en el medievo no, los estamentos estaban bien definidos, ¿no? La única, la único escalón al cual se podía acceder era pues, la muerte, ¿no? Cuando la iglesia ofrecía el paraíso. Y, y, y entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de este individualismo? ¿No? ¿Por qué tenemos que retornar a las prácticas helenísticas? Por qué no preguntarnos como el propio Diógenes de Sinope, ¿no? ¿Qué tengo que no necesito? ¿Por qué no deshacerme de lo que verdaderamente no necesito? ¿Por qué no alimentar más al espíritu que al ego? ¿Por qué vemos como inversión, como una necesidad, como un gasto necesario comprar el alcohol, ¿no? Y vemos como un gasto innecesario comprar un libro? Parece ser que nuestras ideas están bien consolidadas en una dinámica individual, en una dinámica que no se va a que no se va a corromper, que no va a tener una ruptura si ustedes no están dispuestos a confrontarlo, ¿no? Porque hay dos opciones: optar por lo sencillo y por lo fácil, cruzarme de brazos y decir que pues lo que Dios quiera, ¿no? O lo que la vida tenga de parado, o que el universo conspire a mi favor, como diría Coelho. Pero citando a Galeano, ¿no? Dice Eduardo Galeano, pero la suerte no llueve ni a cántaros, ¿no? No llueve ni en brisita, ¿no? ¿No? No existen los milagros. ¿Cómo voy a esperar felicidad en un futuro si en este presente no la estoy trabajando, ¿no? No estoy ejercitando mi espíritu? Al contrario, siguen trabajando, ¿no? En esta cuestión del salirme con la mía, del beneficiarme, ¿no? De la simulación, de una falta de sentido. Profe, bueno, sí me gustaría llegar a ese punto de la felicidad. ¿Cómo lograrlo? ¿No? Ok, si ya tienes una voluntad de decir, vale, sí quiero lograrlo, bien, no vamos a cambiar la vida de un día, de la noche para la mañana, ¿no? Claro que no. Es una tarea complicada. Es una tarea que requiere voluntad, que requiere disciplina, que requiere una necesidad no de ser alguien, como dicen, ¿no? Coloquialmente, ser alguien en la vida, ¿eso qué? ¿No? Pues todos somos alguien, ¿no? Que nos cosifiquemos ya es otra cosa, ¿no? Como dice Octavio Paz, ¿no? En Máscaras Mexicanas, que cuando llega la sirvienta a casa, tira unas ollas ahí en la cocina y el patrón grita, ¿quién anda ahí? ¿No? Y dice la sirvienta, ah, no es nadie, patrón, soy solamente yo, ¿no? Una cosificación, ¿no? La mujer se hizo cosa, ¿no? Se dice, no, no soy nadie, ¿no? Ya no soy alguien, me despojo de mi humanidad y paso a ser una cosa, ¿no? Entonces, no hay que cosificarnos, ¿no? Todos somos alguien en la vida, ¿no? Al menos correspondemos a, a la brevedad, ¿no? A un contexto inmediato, a los amigos, ¿no? A la escuela, pues eres alguien, ¿no? Ya, alguien a lo mejor ya etiquetado seguramente por la sociedad. En fin, no es que ser alguien, ¿no? Porque sería decir querer ser alguien, pues significa querer ser reconocido, ¿no? Para nada, ¿no? Sino la pregunta debería ser, bueno, profe, ok, me agrada, pero ¿cómo empezar a construir este sentido en mi vida? A partir de ahí tenemos una buena y muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque esa es tu tarea. Tu tarea es plantearte esta pregunta. ¿Cuál es mi punto de partida, no? La tarea es una reflexión. Recordemos que la materia de filosofía no se trata como tal de que yo les dé respuestas. Al contrario, ¿no? Yo les planteo preguntas. Porque la tarea de la filosofía es cuestionar, es preguntarse, ¿no? Y partamos desde lo más básico que nos dice Sócrates, ¿no? Inquietarnos a nosotros mismos, ¿no? Seamos cínicos, seamos epicúreos, seamos estoicos, seamos escépticos, ¿no? Alguna vez un chico le hizo una pregunta en el salón y me dice, pues no sé y no me importa.
Digo, pues ya eres escéptico y ya eres cínico. Vale, chicos, tampoco se trata de ser groseros, ¿no? Pero eh, se trata de que tú empieces a plantear esta idea, ¿no? ¿Cuál será mi punto de partida? Bueno, ¿cuál es tu punto de partida para comenzar una vida con sentido? ¿No? No con sentido de apapachable, ¿no? Con espacio, sentido. Con un sentido que tú construyas, ¿no? Yo partiría, y esto es una sugerencia, ¿no? No es una imposición para tu escrito. ¿Qué me gusta hacer? ¿O qué disfruto hacer? ¿Qué disfrutas hacer? Y a partir de ahí comienzas a hacer un escrito, ¿vale? Este escrito es en Word. Y lo espero en la plataforma de Classroom para leerte con mucho gusto. Hasta luego, chicos. Tengan bonita noche. Lo voy a intentar con mi control. No, es muy mala idea.